40 datos sobre Jesús. Algunas personas creen que Jesucristo era solo un hombre o un maestro brillante, pero fue mucho más. Según la Biblia, Jesús es único tanto en su persona como en su misión. Él no era solo una persona espiritual durante su tiempo en la tierra, era a la vez el Hijo de Dios y Dios mismo, Dios en carne humana, el amigo más cercano de Jesús. Juan es el nombre del hombre que fue el amigo de Jesús antes de escuchar el llamado de Jesús a seguirlo. Juan tuvo una éxito carrera como pescador y aún trabajó en la industria pesquera tanto a nivel mayorista como minorista. Sabemos que tenía contactos en Jerusalén, que probablemente incluían un negocio minorista que vendía el pescado que había capturado. En Galilea, como resultado, existió en dos mundos, el norte rural y la ciudad urbana de Jerusalén en el sur, por lo que se destacó de la mayoría de los apóstoles que eran todos norteños, siendo Judas Iscariote el único originario del sur. Era primo de Jesús y hermano de uno de los otros discípulos, Santiago. Esta cercanía fue evidente en la cruz cuando Jesús le pidió a Juan que cuidara a su. Sin embargo, la madre de Juan no solo era cercana a Jesús porque era prima, sino que también era parte de un círculo íntimo junto con Santiago y Pedro de aquellos que eran particularmente cercanos a Jesús. Se refiere a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba con la intención de desviar atención de sí mismo al no dar su nombre, pero proporcionándonos la idea de que de todos los 12 Juan estaba más cerca de Jesús. Juan fue el discípulo que se sentó junto a Jesús en la última cena cuando los dos ellos se reclinaron para terminar su comida. Esto ocurrió durante la fiesta de la Pascua. Jesús quería que su amigo cercano estuviera allí con él mientras experimentaban juntos este momento que les cambiaría la vida. 90 fue Juan el discípulo más cercano a Jesús, pero también fue el último de los apóstoles originales. Para vivir compone su evangelio como un hombre mayor reflexionando sobre la vida de Jesús con su particular sabiduría. Número 2. Jesús nunca escribió ninguno de los libros de la Biblia. Jesús nunca escribió un libro, ni siquiera el Evangelio. Aparte de la historia de su vida, más de un tercio de las páginas de los Evangelios están dedicadas a la muerte de Jesús. Muchas profecías del Antiguo Testamento se refieren a Cristo y el libro del Apocalipsis es una revelación sobre Jesucristo. Fue escrita también por Juan de Patmos, también conocido como Juan el Revelador, Juan el Divino, conocido como Juan el Revelador, Juan el Divino y Juan el Teólogo. Sin embargo, esto no implica que él fuera incapaz de leer ni escribir. Jesús poseía la capacidad de leer y escribir. El Nuevo Testamento demuestra estas habilidades. En una sinagoga de Nazaret abrió un rollo del profeta Isaías y leer una parte de ella en la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Se ve a Jesús escribiendo en el suelo. Todo lo que podemos saber con certeza es que Jesús podría haber escrito cartas o libros si así lo hubiera deseado. ¿Por qué no nos dejó nada por escrito? Ya sea un orden sistemático de sus enseñanzas o sus pensamientos internos que simplemente no conocemos. Número 3. Sus familiares eran entre sus 12 discípulos. De hecho, al menos 5 y probablemente 7 de los 12 eran parientes de Jesús. Sin embargo, sus hermanos permanecieron escépticos hasta después de la resurrección, cuando Santiago y Judas no solo se convirtió en creyentes, sino que escribió 2 de los libros del Nuevo Testamento. Gracias. Número 4. Jesús recibe su nombre de un ángel. Y acercándose a ella, el ángel le dijo: «Saludos, muy favorecida, el Señor está contigo». Pero ella estaba muy perpleja por lo que dijo y pensaba cuidadosamente qué clase de saludo era este. El ángel le dijo: «María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Escucha atentamente, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Le pondrás por nombre Jesús». Lucas 1. Número 5. No sabemos cuántas veces Magia visitó a Jesús. Estamos acostumbrados a ver a los 3 reyes magos acompañando los belenes navideños. Esto probablemente se debe al hecho de que trajeron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Las Sagradas Escrituras no mencionan el número de magos que viajaron desde Oriente para presentar sus respetos al rey recién nacido. Número 6. Jesús tuvo varios medios hermanos. Los evangelios nos dicen que Jesús tenía hermanos. Mateo 12:46, Biblia amplificada. Mientras todavía estaba hablando a la multitud, sucedió que su madre y sus hermanos estaban afuera y le pedían hablar con él. Mateo incluso nombra a sus hermanos y menciona a sus hermanas. Mateo incluso nombra a sus hermanos y menciona a sus hermanas. ¿No es este el hijo del carpintero? No es suyo. El nombre de su madre es María y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. ¿No son todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, obtuvo todas estas cosas?
Mateo 13. 55-56 Número 7 Belén significa casa del pan. Belén es el nombre del pueblo que se menciona en la Biblia como el lugar donde nació Jesús. Esto se expresa con dos palabras. En hebreo es difícil pasar por alto la importancia de los nombres Bet y Lehem, que ambos significan hogar y pan. Respectivamente, no solo el profeta hizo saber que el Mesías nacería en Belén, pero Jesús se refirió repetidamente a sí mismo como el pan de vida. Miqueas predijo que el Mesías nacería allí. Juan 6:35 Biblia amplificada. Jesús les respondió: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, no perderá su vida. No tendréis hambre, y el que cree en mí como Salvador nunca tendrá sed. De eso uno se mantendrá espiritualmente. El número 8 Lucas nos da nuestra única visión de Jesús en su adolescencia. En la caravana de regreso de la Pascua en Jerusalén, José y María se separaron de Jesús cuando descubrieron que Jesús estaba desaparecido. Ambos se apresuran a regresar a la antigua ciudad en pánico porque no lo encuentran durante 3 días. Lucas 2:46. Y cuando finalmente lo descubren, no está asustado ni molesto como lo estaría un joven promedio en esta situación. Las cosas que descubren son increíbles. 3 días después lo encontraron en el atrio del templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas a todos los que lo oían. Estaban asombrados por su inteligencia y su entendimiento, y sus respuestas. Cuando lo vieron quedaron sobrecogidos, y su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Escucha, tu padre y yo hemos estado muy angustiados y ansiosos buscándote. Y él respondió: ¿Porque tuvisteis que buscarme? ¿No sabíais que yo había estado en casa de mi padre? Casa. Lucas 2:46-49 Biblia amplificada. Número 9 Jesús creció como carpintero. José era conocido como carpintero. Jesús debe haber aprendido el oficio porque la multitud de su ciudad natal lo identifica como carpintero también. Marcos 6:3 Biblia amplificada. ¿No es este el carpintero, hijo de María y el hermano de Santiago y José, y Judas y Simón son sus hermanas, que no están aquí con nosotros? Y estaban profundamente ofendidos por él, y su desaprobación los cegó al hecho que fue ungido por Dios como el Mesías. El Evangelio también menciona la carpintería en Mateo 13:54-55 diciendo que, viniendo a su ciudad natal, comenzó a enseñar al pueblo en su sinagoga, y estaban asombrados de dónde había sacado este hombre su sabiduría y estos poderes milagrosos. Preguntaron: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es su hijo? El nombre de su madre era María, y sus hermanos no eran Santiago, José, Simón y Judas. Mateo 13:54-55 La palabra traducida como carpintero en ambos los casos también podrían significar constructor o trabajador, por lo que es lógico que carpinteros eran las personas a las que llamabas cuando necesitabas que te arreglaran o construyeran algo, similar a un manitas moderno. Número 10. Jesús probablemente tenía una apariencia muy común. No tenemos mucha información sobre él. La apariencia física de Jesús, pero Isaías profetiza sobre ello. Isaías 53:2. Porque creció delante de él como renuevo tierno y como raíz de tierra seca. No tiene forma ni belleza, y cuando lo vemos no hay belleza para que lo deseemos. Cuando Judas traicionó a Jesús, también es bien sabido que se le exigió que besara a Jesús para ayudar a las autoridades en identificarlo. Mateo 26:48. Y el que le entregaba les había dado señal: a quien yo bese, ese será su hijo. Es tomado en punto de verdad después de su resurrección de la tumba de María. Magdalena lo confundió con el jardinero, y al darse vuelta vio a Jesús. Ella estaba parada allí, pero no se dio cuenta de que era Jesús. Él le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pensando que era el jardinero, dijo ella: Señor, si te lo has llevado, dímelo. ¿Dónde lo has puesto y yo lo buscaré? Una cosa es obvia: si fuera es esencial que sepamos cómo era realmente Mateo, Pedro y Juan, quienes pasó 3 años con él, y seguramente podría darnos una descripción precisa, al igual que sus propios hermanos, Santiago y Judas. Sin embargo, estos autores del Nuevo Testamento no ofrecen detalles sobre sus atributos físicos. Número 11. El primer milagro de Jesús se encarnó en la fiesta de bodas de Cana. Jesús realizó su primer milagro al convertir el agua en vino en este fantástico evento que demostró su autoridad sobrenatural sobre las fuerzas físicas. Este milagro marcó el comienzo de su ministerio público. Jesús, su madre y sus discípulos fueron invitados a una boda en Cana de Galilea. Mientras la fiesta continuaba, su madre le informó que se habían quedado sin vino. Como las bodas frecuentemente duraban varios días, esto era una situación embarazosa.
A pesar de que la embriaguez está prohibida en el Antiguo Testamento, el vino es comúnmente mencionado en términos de bendición y alegría de celebración. María estaba segura de que Jesús podía solucionar el problema que Jesús les había ordenado a los sirvientes. Llene 6 jarras de agua de piedra con capacidad cada una de 20 o 30 galones. Luego saque un poco y llévalo a Jabbater. El jefe de camareros no tenía idea de dónde estaba, de dónde venía el vino, pero él sabía que era un vino fantástico. A los invitados normalmente se les servía primero vino bueno, seguido de vino de menor calidad. Sin embargo, el novio fue aclamado por el jefe camarero por presentarles de repente un vino excelente en ese momento de la celebración. Este fue un milagro transformador que demostró el cambio en la vida de las personas que ocurre cuando creen en Jesús y obedecer su palabra. Este fue el primero de sus milagros o señales, como las llama Juan, mientras Jesús aún no estaba listo para manifestar su identidad a la multitud que no tenía idea de dónde venía el vino. Realizó esta señal para revelar su gloria a sus discípulos para que su fe se fortaleciera. Número 12. El último libro y el último versículo de la Biblia se centran en él. Apocalipsis 10 y 21. Biblia amplificada. La gracia del Señor Jesucristo el Mesías esté con todos los santos, todos los creyentes, aquellos apartados para Dios. Hombres, llegando a la bendición final que este magnífico libro del Apocalipsis y en la palabra de Dios tiene que ofrecernos, una novela que, por lo demás, está repleta de los estruendos de la ira divina. Conclusión tranquila. Aquí Juan expresa su esperanza de que la gracia de nuestro Señor Jesucristo será otorgado al pueblo de Dios. Número 13. Jesús comenzó su ministerio cuando tenía unos 30 años. Muchas personas se preguntan cuál es el momento óptimo para iniciar un ministerio. Lucas 3 y 23. Biblia amplificada. Cuando comenzó su ministerio, Jesús mismo tenía unos 30 años de edad, siendo como era supuesto hijo de José, el hijo por matrimonio de él, y los números del libro nos dice que un hombre debe tener al menos 30 años para ejercer el cargo de sacerdote. Curiosamente, esta es la edad aproximada. Jesús fue cuando inició su ministerio. Esto no implica que todos tengan que esperar hasta cierta edad para comenzar a ministrar. El número 14. Jesús probablemente habló varias veces. Probablemente Jesús hablaba varios idiomas. El arameo era el idioma principal hablado por los judíos en Palestina en el siglo I. Habría estudiado la Torá en hebreo como lo hacen todos los judíos. Si él entendiera el griego, él, el centurión y Pilato, lo más probable es que estuvieran conversando en griego. Aunque los romanos hablaban latín, se habrían comunicado con Helena. Los judíos ácidos en el griego en la Palestina del primer siglo. El arameo era el idioma principal hablado por los judíos y como la mayoría de los judíos, habría estudiado la Torá en hebreo. Número 15. Jesús necesitaba la soledad para orar y recargar. El ministerio de Jesús era bastante público. Según los evangelios, Jesús fue en las comunidades donde enseñaba. Él luchaba constantemente con los fariseos y saduceos, pero nunca rechazó una oferta, invitación a la casa de alguien. Construyó su ministerio público sobre la práctica muy deliberada de pasar tiempo en soledad y oración. Lucas 6, 11 a 14. Reina Valera revisada 1960. Y se llenaron de locura y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Y sucedió que en aquellos días que salió al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, Simón, a quien también puso por nombre Pedro, y Andrés, su hermano Santiago, y Juan, Felipe y Bartolomé. Número 16. Puede que haya parientes de Jesús que aún vivan hoy en día. La mayoría de los eruditos cristianos están de acuerdo en que Jesús no tuvo hijos. Por lo tanto, es poco probable que uno de sus hijos continuara con su ascendencia. Sin embargo, recuerde que tenía hermanos y hermanas según Mateo 13, 55 a 56, por lo que es posible que su ADN pudiera se encuentra en la gente moderna hoy en día. El número 17. Jesús mostró con frecuencia la emoción. Se demuestra con frecuencia en muchas representaciones contemporáneas de Jesús. Los escritores del Evangelio, por otro lado, lo retratan como alguien sin emociones y de otro mundo. Representan a un Salvador apasionado. A lo largo de los evangelios vemos a Jesús. Fuimos testigos de los giros de Jesús en Mateo 21, 12-13. ¿Por qué Jesús expresó emoción aquí? El templo se había convertido en un sitio de materialismo y comercialismo en lugar de adoración al único Dios verdadero y viviente. Cuando Salomón dedicó el templo, oró para que Dios escuchara las oraciones de su pueblo desde el templo y los perdonara, los defendería y los bendeciría. Sin embargo,
Estos ladrones estaban robando a la gente y obteniendo un beneficio financiero al utilizar la casa de Dios. Jesús también es compasivo. Mateo destaca el ministerio de enseñanza de Jesús predicando sanación en todas las comunidades como lo hizo anteriormente. Jesús estaba profundamente preocupado por el estado espiritual de las personas. No tenían dirección espiritual. Eran ovejas en busca de un pastor. Número 18. Jesús está entre solo 3 personas en la Biblia que ayunaron durante 40 días. Solo 3 personas en la Biblia ayunaron. Durante 40 días Moisés, Elías y Jesús, dependiendo de cómo esté hidratado uno severo. La hambruna comienza entre los 35 a 40 días. Fue durante el ayuno de Cristo que el diablo lo tentó en el desierto. Mateo 4, 1 a 3, Biblia amplificada. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo después de haber comido esa comida durante 40 días. Días y 40 noches tuvo hambre y vino el tentador y le dijo: si son el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Número 19. Jesus cita Deuteronomio. A Jesús le cita el Deuteronomio al diablo. El diablo imagina si todo tu bienestar espiritual dependiera de lo bien que conocieras el libro del Deuteronomio. Cuando Satanás tienta a Jesús en el desierto, él responde a cada tentación con un pasaje de este libro del Pentateuco. Jesús había ayunado durante 40 días y estaba al borde de la inanición cuando el diablo lo atrae para que use su poder para convertir piedras en pan. Jesús responde con una cita de Deuteronomio 8:3. Está escrito que el hombre comerá pan. No solo de pan viviremos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego Satanás tienta a Jesús para que demuestre su singularidad arrojándose desde lo alto. Templo. El diablo le recuerda a Jesús que Dios no permitirá que caiga. Esta vez Jesús lo jala una cita de Deuteronomio 6:16. También está escrito: no pongas al Señor tu Dios a prueba. Finalmente Satanás le ofrece a Jesús el mundo y todo su esplendor si tan solo Jesús lo adorara, y Jesús le respondiera desde Deuteronomio 6:13: apártate de mí, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y servirle solo a él. Mateo 4:10. Música número 20. Su apariencia era tan horrible en la cruz, la gente lo miraba con asombro, como he descrito más adelante. Apariencia de Cristo tal como aparecería cuando lo azotaban antes de su crucifixión. Su apariencia estaba tan desfigurada que no era la de ningún hombre, y su forma estaba desfigurada. Más allá de la semejanza humana. Isaías 52:14, Biblia amplificada. Así como muchos se asombraron y se espantaron a causa de ti, pueblo mío, así su aspecto fue desfigurado más que el de cualquier hombre, y su forma desfiguró más que la de los hijos de los hombres. Estas palabras describen la crueldad inhumana. Sufrió hasta el punto de no parecer más un ser humano. Mateo 26:67. Entonces le salpicaron la cara y le dieron puñetazos y algunos le dieron bofetadas. Mateo 27:30. Y le escupieron, y tomando la caña, le golpearon varias veces en la cabeza. Juan 19:3. Y acercándose a él, le decían burlonamente: salve, Rey de los judíos. Buena salud, paz, larga vida a ti, Rey de los judíos. Y le dieron una bofetada en la. Su apariencia era tan horrible que la gente lo miraba con él. Número 21. Jesús bebe vino. El primer milagro de Cristo de convertir el agua en vino en la boda de Cana. Casi sin duda se trataba de una bebida fermentada que se utilizaba en los matrimonios judíos tradicionales. Incluía servir vino fermentado. Si Jesús simplemente hubiera ofrecido jugo de uva en el boda, el anfitrión de la fiesta se habría enojado por ello. En lugar de eso, comentó que el vino era una mejora con respecto a lo que se había ofrecido en el pasado, alegando que era un buen vino. La palabra griega para borracho en Juan 2:10 es mepuel, que significa estar borracho o intoxicado. En Hechos 2:15, cuando Pedro está defendiendo a los apóstoles contra las acusaciones de que ellos estaban ebrios, el mismo término que tenemos aquí se utiliza según el testimonio del anfitrión de la fiesta. El vino que hizo Cristo tenía la capacidad de embriagar a todos los que lo bebían. Por supuesto, el hecho de que Jesús convirtiera el agua en vino no prueba que bebiera el vino en la boda, pero sí lo demuestra. Hubiera sido normal que lo hiciera. En Lucas 7:33 a 34, Jesús dijo que para Juan el Bautista no ha venido ni a comer pan ni a beber vino, y dices que tiene un ha venido el demonio, el Hijo del Hombre, comiendo y bebiendo, y dices: mira a un hombre que es un glotón y un gran bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores, incluidos los judíos no observantes. El número 22. Jesús resucitó a 3 personas. Jesús resucitó a 3 personas de entre los muertos.
De entre los muertos es difícil imaginar un milagro que tenga más impacto que traer a alguien volvió de entre los muertos al menos 3 veces. Se registra que este acto milagroso fue realizado por Jesús en los Evangelios. El hijo de la viuda de Naín. Esta es la primera resurrección que Jesús realizó como Jesús hizo con sus discípulos. Una gran multitud se acercó a la ciudad de Nané, en la región de Galilea, y se encontraron con una procesión fúnebre. El difunto era hijo único de su madre y ella había quedado viuda durante su matrimonio. Durante toda su vida la mujer no tendría medios de sustento ni esperanza porque no tenía un esposo o hijos mayores que pudieran cuidarla. Jesús se sintió movido a compasión como resultado de la escena. Primero le pidió suavemente a la viuda que dejara de llorar y luego le ordenó a la mujer que dejara de llorar. El hijo fallecido se levantó al instante cuando el sol despertó. La muerte se sentó en su ataúd y comenzó a hablar. Jesús había hecho muchos milagros, pero esta es la primera vez que se informa en el Evangelio de Lucas que resucitó a alguien de entre los muertos. Cuando lo vieron todos se aterrorizaron, la gente estaba temerosa y adoraron a Dios. Este milagro fue un presagio de un milagro de resurrección más grande que vendría. La hija de Jairo, un líder de la sinagoga, se abrió paso entre la multitud para llegar hasta Jesús. En medio de la alegría llevó un mensajero de la casa de Jairo con noticias devastadoras. Su hija ya no estaba viva. Sin embargo, Jesús instó a Jairo a actuar en consecuencia. La fe no importaba y su joven hija sería rescatada. Así que con fe Jairo le dio la bienvenida a Jesús. Su casa y Jesús les dijo a los dolientes que dejaran de llorar porque la niña simplemente estaba durmiendo. Como resultado se burlaron de él. Tomó la mano de la niña entre las suyas y la instó. Su cadáver sin vida se puso de pie. Su espíritu regresó en ese instante y ella se despertó como si hubiera estado durmiendo. Entonces Jesús la instó a que se quedara asombrada. Los padres no deben comunicar a nadie el reconocimiento formal de este barco Mesías, que esperaba su entrada en Jerusalén. Lázaro, María y Marta informaron a Jesús que su hermano estaba enfermo. En lugar de apresurarse a Betania para estar con su compañero, Jesús y los discípulos se quedaron unos días hasta que Jesús finalmente decide ir a los discípulos de Betania. Le advierten que los judíos habían intentado asesinarlo la última vez que estuvieron en Judea. Jesús les informa que Lázaro ha fallecido. Tanto María como Marta expresaron su angustia a su llegada. Jesús afirma ser la resurrección y la vida. 4 días después de la muerte de Lázaro, Jesús llama a Lázaro. Sal y Lázaro se levanta de la tumba. Número 23. El ministerio de Jesús solo duró alrededor de 3 años y medio. Según el Evangelio de Juan, Jesús participó en al menos 3 diferentes fiestas de Pascua mientras estaba en la tierra. Hay una que lo describe en Juan 2:13, otra en Juan 6:4 y luego hay uno que tuvo lugar durante el tiempo en que Jesús estaba siendo crucificado. Esto indicaba que su misión continuó durante al menos 2 años. Aunque es posible que hubiera otras celebraciones de la Pascua que no se mencionado en las Escrituras antes de que tuvieran su primera Pascua, sabemos que muchas cosas sucedieron. Habría transcurrido mucho tiempo, incluido lo siguiente: la cantidad total de tiempo empleado. El tiempo que el ministro estuvo sirviendo como resultado de todas sus actividades habría sido de varios meses, sin incluir los 40 días que transcurrió entre la resurrección de Cristo y el momento en que ascendió al cielo al final. Los expertos piensan que la misión de Jesús duró solo aproximadamente 3 años y medio, lo cual es un increíblemente poco tiempo para transformar el mundo. Número 24. Dios le habló a Jesús en voz alta. Dios le habló a Jesús en voz alta 3 veces. Hay 3 veces 3 momentos en el Nuevo Testamento donde Dios se comunicó en voz alta a Jesús. Dios le habló primero a Jesús en su bautismo. Mateo 3:16-17, Biblia amplificada. Después de que Jesús fue bautizado, subió inmediatamente después. Juan salió del agua y he aquí que los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios descendió como una paloma y se posó sobre él y he aquí una voz del cielo que decía esto: es mi Hijo amado en quien tengo complacencia y deleite. En segundo lugar, Dios le habló a Jesús en la transfiguración mientras todavía estaba hablando una palabra brillante. La nube los cubrió y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo a quien amo. Con él me alegro mucho escucharlo. Cuando los discípulos oyeron esto cayeron boca abajo en el suelo aterrorizado. Mateo 17:5-6. Tercer, Dios le habló a Jesús antes de la crucifixión: ahora mi alma está turbada y profundamente angustiado. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora de prueba.
y agonía, pero es por este mismo propósito que he venido a esta hora, en esta ocasión y lugar. Más bien diré: Padre, glorifica, honra, ensalzad tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo: yo lo he glorificado y la glorificará de nuevo. Juan 12, 27-28, Biblia amplificada. Su alma estaba atormentada porque comprendió lo que se esperaría de él. Sufriría la separación de su Padre mientras moría por los pecados del mundo. Sin embargo, su angustia no lo obligó que abandonara su trabajo. Jesús vino a sufrir y a morir por pecadores, se dedicó a la voluntad de Dios. Por eso oró: Padre, glorifica tu nombre. Después de esto, a voz respondió desde el cielo: lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Su Padre había sido glorificado a través de señales milagrosas durante todo el servicio del sol. La exaltación máxima, sin embargo, tuvo que venir a través de la cruz y la resurrección. La multitud que estaba allí lo escuchó. Dijo que había financiado a otros. Dijo que un ángel le había hablado. Jesús dijo: esta voz fue para tu beneficio, no para el mío. Juan 12, 29 y 30. Las multitudes que antes estaban divididas por Jesús ahora estaban divididas aún más por la voz del cielo. Algunos pensaron que era un ángel, mientras que otros dijeron que era solo un trueno. Jesús dijo que esta voz era para su beneficio, no para el suyo. El Padre verificó la Hijo para que crean. El número 25. Solo se registra un milagro. En los 4 evangelios se registran más de 40 milagros. Si bien la mayoría de ellos aparecen en múltiples relatos, solo un evento milagroso aparece en los 4 evangelios: la alimentación de los 5,000. Los 12 crecieron inquietos a medida que avanzaba la tarde. Hay tanta gente en la necesidad de alimento, era una situación desesperada. Por lo que rogaron al Señor que enviara. La multitud se alejó. Jesús no los envió a las aldeas cercanas a buscar comida porque se quejaron que solo tenían 5 panes y 2 peces, porque eran como 5,000 hombres, y dijo a sus discípulos: sentaos a comer en grupos de unos 50. Cada uno lo hizo así, los hizo sentar a todos. Luego tomó los 5 panes y 2 y alzó los ojos al cielo, y dio gracias, y los bendijo, y los partió, y se los dio a los discípulos para que los sirvieran delante de la multitud. Todos comieron y quedaron completamente satisfechos. Y los pedazos que les sobraron fueron abundantes, y fueron recogidos 12 cestas llenas. Lucas 9, 14-17. Número 26. Jesús estaba bajo un estrés extremo. Jesús estaba bajo estrés extremo antes de la crucifixión. Mientras Jesús ora en el jardín antes de su crucifixión, vemos un destello de la agonía que está experimentando. Lucas 22, 44. Biblia. Creían a causa de su alegría, y con asombro le sirvieron pescado asado, el cual comió en presencia de ellos. Lucas 24, 42-43. Biblia amplificada. Le dieron un pedazo de pescado asado y lo tomó y lo comió delante de ellos. Número 33. Una profecía fue dicha a Jesús. Una profecía le fue dicha a Jesús cuando era niño. Cuando era niña, durante la presentación de Jesús en el templo, María y José fueron acogidos por un hombre anciano llamado Simeón. Simeón recibió una promesa por parte del Espíritu Santo de que él vería al Mesías antes de morir. Fue el Espíritu Santo quien lo guió a darse cuenta de quién era Jesús mientras sostenía al niño en sus brazos. Agradeció a Dios por permitirle experimente la salvación que Dios proveyó. Cuando le habló a María: este niño es destinado a causar la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a ser una señal que será hablada contra, para que se revelen los pensamientos de muchos corazones. Una espada traspasará también tu propia alma. Lucas 2, 34-35. La última frase de su profecía demostró cierto, pues María vio a su hijo ser crucificado. Número 34. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. Jesús resucitado se aparece a sus discípulos y seguidores 12 veces. Las crónicas del Nuevo Testamento relatan la aparición de Jesús después de su resurrección a un total de 12 individuos diferentes o grupos: María Magdalena, la mujer en el sepulcro, Pedro, los viajeros en el camino, discípulos sin Tomás, los discípulos, incluyendo a Tomás, los discípulos mientras pescaron a los discípulos en la montaña, la multitud de 500, los que estaban en su ascensión. Y sacando el número 35, Jesús nos manda a ser suyos. Jesús nos manda a ser sus testigos. Testigo de ello son las últimas palabras del Evangelio de Mateo, que se denominan la Gran Comisión, y ellos son donde Jesús le entregó a la iglesia su misión de difundir el Evangelio. Mateo 28, 18-20. Biblia amplificada. Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad, todo poder de gobierno absoluto en el cielo y la tierra me han sido dados. Por tanto, iré y haced discípulos a todos las naciones. Ayudan a los pueblos a aprender de mí, a creer en mí y a obedecer mis palabras, bautizándolos en el nombre del Padre,
y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que yo os he ordenado, y he aquí que estoy con vosotros, permaneciendo siempre con vosotros perpetuamente, sin importar las circunstancias y en cada ocasión, incluso hasta el final de justo antes de ascender al cielo. Jesús dice algo muy similar a sus discípulos: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seréis mis discípulos. Testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Número 37. El Bautista fue el segundo hijo de Jesús. El Bautista era primo segundo de Jesús. Prima porque María e Isabel eran primas. Jesús y Juan también eran primos. El ángel Gabriel también anunció el nacimiento de Juan a su padre, un sacerdote llamado Zacarías, que estaba casado con Isabel, porque tanto Zacarías como Isabel eran ancianos. El nacimiento de Juan se considera un milagro divino. Número 38. El número 14. El número 40 aparece varias veces en la vida de Jesús. Jesús ayunó en el desierto durante 40 días. Jesús predicó por aproximadamente 40 meses y 40 días separaron la ascensión de Jesús de su resurrección. Número 39. El profeta Micaías predijo que el Mesías nacería en Belén. Miqueas el Moristait, uno de los 12 menores, los profetas, predijeron que el Mesías nacería en un pequeño pueblo cerca de Jerusalén. El libro de Miqueas dice: pero tú, de Belén me saldrá el que será Señor en el mundo. Israel. De nuevo, el libro de Mateo recordó y confirmó esta profecía. La Virgen María dio a luz a Jesús en Belén. Número 40. Su concepción fue el cumplimiento de la profecía de Isaías. El Antiguo Testamento reveló indicios del Mesías venidero, pero solo el libro de Isaías fue específico con los detalles. En Isaías 7:14 el profeta dijo: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, la joven concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El libro de Mateo del Nuevo Testamento confirmó el cumplimiento de la profecía a través del nacimiento de Jesús.